Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema La Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. Comenzamos. Hola, bienvenida, bienvenido al episodio 7 de este podcast. Hoy voy a contarte sobre los incendios forestales. Seguro que ya lo has visto en las noticias porque estamos en temporada de incendios y lo que quiero contarte hoy es la importancia que tienen los bosques para nosotros a nivel de flora, fauna, biodiversidad, aprovechamiento humano, pero también contarte sobre las causas de los incendios y cómo pueden prevenirse, además de algunas curiosidades, ¿vale? Entonces, quizás sea interesante empezar comentando que la biodiversidad es la diversidad de organismos vivos, tanto de la fauna como de la flora. Hablaríamos de un ecosistema biodiverso cuando hay muchos tipos de plantas y de animales, por ejemplo, en un humedal. Quizás te suene porque ha sido escuchado en los medios hace poco el tema de Doñana. Doñana es una extensión de humedal bastante grande, hay muchísima diversidad de especies y además es una zona que suele tener distintos problemas ambientales, sobre todo porque en su día se crearon muchos pozos ilegales. Si se permite esa extracción de agua, podría estar afectando al nivel de agua del humedal. Si el humedal se seca, pues obviamente se podrían perder muchísimas especies, tanto de plantas como de animales, y por eso está en riesgo, ¿vale? Pero volviendo a nuestra biodiversidad y a nuestros ecosistemas, un ecosistema con poca biodiversidad podría ser, obviamente es aquel que tiene pues menos o tiene poquitas especies de plantas y animales, pero podría ser, por ejemplo, una estepa. Para quien no le venga a la mente un paisaje estepario o no sepa qué significa la palabra estepa, pues suele ser un prototipo de paisaje muy castellano, ¿vale? Muy típico en las Castillas. Es bastante frecuente en la península ibérica, es más árido y con vegetación bajita, tipo arbusto o matorral, ¿vale? Seguro que ya te viene a la mente algún sitio por el que hayas pasado seguro. Volviendo al tema de la biodiversidad, la biodiversidad sería la variedad de vida. Y hay mayor variedad de vida en ecosistemas que tienen sol o suficiente sol, lluvias y suelo, ¿vale? Con suelo no nos estamos refiriendo a una extensión de territorio, sino en profundidad. En profundidad es que haya distintas capas de estratos, de material, de sedimentos y que aparte sean sedimentos por los que las raíces de los árboles y los microorganismos puedan moverse, ¿vale? Porque si es un suelo muy compacto, son materiales muy compactos, pues obviamente esto lo dificulta. Obviamente, por supuesto, que este espacio tiene que estar libre de contaminantes, por tanto, limpio y en un estado saludable, ¿vale? Para que este ambiente, ¿vale? De suficiente sol, lluvias, suelo y que sea un sitio saludable, pues favorece la creación de los bosques. Dentro de estos bosques, tenemos que tener en cuenta que dentro de los bosques, que son ecosistemas con mucha biodiversidad, existen muchos tipos distintos de plantas, de árboles, de insectos, de anfibios, de reptiles, de mamíferos, de aves, de hongos, de microorganismos y de bacterias en general que están ahí pues cada uno haciendo lo suyo, su función de alimentación, de crecimiento, de reproducción, pero también para el ecosistema, es decir, todos están contribuyendo al ecosistema. Y esto al final es riqueza, es abundancia y es salud. Y si se desequilibra este ecosistema, pues se empobrece el bosque. ¿Y qué pasa si se empobrece un bosque? A ver, sobre todo tener en cuenta y recordar que quizás no somos conscientes en nuestro día a día, pero muchísimas de las cosas que nos rodean provienen de un bosque. Realmente hay muchísimo aprovechamiento humano de los bosques. Sí que es verdad que si miras a tu alrededor seguro encuentres algo de papel, algo de madera o quizás algo de corcho, ¿vale? Quizá esto pueda ser un poco lo más típico, lo que más solemos tener en mente, pero hay muchísimas más cosas. Pues obviamente, ¿qué obtenemos de los bosques? Como decía, pues la madera, el papel y el corcho, pero también se extraen resinas y con estas resinas se hacen otros tipos de productos como pinturas, productos fitosanitarios, de limpieza, tintes, neumáticos, se usa también para la cosmética, para pegamentos y para hacer productos que impermeabilizan y muchas más cosas. Estos quizás son los más presentes en nuestra vida, ¿no?
pero también se utiliza para hacer forraje, que es alimento para la ganadería, y se extraen sustancias que sirven para hacer medicamentos, champús y geles, lo que decía antes de la cosmética, y también para nuestra alimentación, como las setas, las bayas o los frutos secos, ¿vale? Entonces realmente hay muchísimas cosas a lo largo, en nuestro día a día, que obtenemos de los bosques. Claro, realmente esto no es, es bastante, pero aún así hay más cosas. No voy a entrar en el tema de que obviamente para un retiro, no sé, como pasar el día en el bosque, todos los beneficios a nivel salud mental que tiene para todos y de bienestar y de conexión, vamos a meternos ahora un poco en terreno un poquito más científico, y es que los bosques absorben muchísima cantidad de este CO2. Esto seguramente te suene de haberlo estudiado en el colegio, con la fotosíntesis, el intercambio de gases de CO2, recogen CO2 atmosférico y expulsan oxígeno, oxígeno que es muy bueno para los humanos y para todos los seres pulmonares para respirar. Claro, realmente nos están ayudando a limpiar esta atmósfera que nosotros ya hemos sobrecargado de exceso de CO2. Pero además hay otra propiedad dentro de las plantas que es muy interesante tener en cuenta, sobre todo porque lo podemos ver en una planta, pero hay después que extrapolarlo a que un bosque es una masa de vegetación muy amplia, ¿vale? Estaríamos hablando del fenómeno de la evapotranspiración. La evapotranspiración, no sé si esto te sonará del colegio, que seguro que lo has visto, pero igual nos quedamos menos con ello. Es básicamente un proceso en el que una planta o un árbol recoge agua subterránea por las raíces, obviamente se nutre de ella y la lleva hasta las hojas. Y en las hojas da el sol y se evapora. Entonces, todo este agua en una masa de vegetación tan amplia como un bosque, obviamente va a la atmósfera y favorece la creación de nubes que después precipitarán en forma de lluvia. Entonces, todo este sistema de intercambio, ya no solo de gases, sino de agua, funciona como un refrigerador enorme, ¿vale? Entonces, tiene, iba a decir conclusiones, no, tiene relaciones directas con el clima. Obviamente en bosques más chiquititos serán relaciones con el clima más local, pero por ejemplo en el caso de la Amazonia, que es una extensión enorme, pues es más a nivel globo, ¿vale? Entonces, si ya de por sí tenemos un poquito de exceso de calentamiento con este exceso de CO2, los bosques nos están ayudando a refrigerar el planeta, ¿vale? A mantener esa temperatura del planeta. Bastantes cositas, no sé cómo lo verás tú, pero creo que son bastante cositas las que se están produciendo en un bosque. Y esto es lo que hace que realmente sea una verdadera pérdida para todos, ¿no? El empobrecimiento de un bosque o que se queme. Pero también tengamos en cuenta también que cuanto más empobrecido, cuanto menos sano esté, pues más facilidad tiene para quemarse, justamente por lo que acabamos de contar, ¿vale? Al final este episodio, con lo que yo te quiero transmitir es que aprendamos a valorar lo que tenemos y lo que perdemos cuando lo perdemos. Y aquí creo que sería interesante ya empezar con el tema de la causa de los incendios forestales. Si quisiéramos saber sobre las causas de los incendios forestales, la verdad que son muy diversas. Normalmente corre la leyenda urbana de que las empresas quieren construir y que los pirómanos, estos que escuchamos en la tele, que lo queman todo, ¿vale? Y llega un punto en el que te preguntas, joder, pues sí que hay empresarios queriendo quemar terreno para construir, que luego no parece ser que se construya gran cosa, y sí que tocamos a pirómanos por metro cuadrado, ¿no? O sea, hay muchos. Bueno, la verdad es que la mayoría de los incendios no se sabe la procedencia, pero el análisis de datos que hay actualmente sobre la mesa nos indica que de cada 100 incendios, 4 son provocados por estos pirómanos. De cada 100 incendios, 3 podrían ser por cigarrillos, hogueras o barbacoas que no hayan sido controladas debidamente o que no se hayan apagado correctamente, ¿vale? Por eso ahora, sobre todo en periodo estival, pues esto está prohibido. De estos 100 incendios, al menos otros 4 son de origen natural. Y no llega ni siquiera al 0,5% la quema de bosques por una cuestión urbanística, es decir, porque alguien haya quemado un bosque para luego comprar el terreno y poder construir. Ni siquiera llega al 0,5%, ¿vale? Por eso decía al principio lo de leyenda urbana. Sí que es verdad que hay muchos, como decía antes, que no se sabe la procedencia, pero entre los que no se sabe la procedencia y quitando estos porcentajes tan pequeñitos que acabamos de ver,
nos quedan de los que sí se sabe la procedencia y que también es un número grande, ¿vale? Aunque no se sepa exactamente el porcentaje. Y los causantes de los incendios forestales son en gran parte por actividades agrícolas y ganaderas. Algunas accidentales, otras intencionadas, pero seguro que te suena pues la quema de rastrojos, te suena la quema de un terreno para cultivar después, la quema de pastos y en general residuos agrícolas y ganaderos, ¿vale? Entonces, este tipo de actividades están poco reguladas, suelen ser muy propias de zonas rurales un poquito abandonadas o quizás no poquito abandonadas, pero bueno, sabemos que en España tenemos un problema del éxodo rural, es decir, que las zonas rurales están muy deshabitadas y las ciudades van a reventar, al menos alguna de ellas, por lo menos Madrid poco le queda. Entonces, realmente hay quizás poco control, poca gestión, porque también hay pocas personas, etcétera, etcétera. Y al final son las que más incendios forestales provocan dentro de las causas conocidas, que como decía, pues hay otras tantas que realmente nunca se llegan a identificar. Abro un pequeño silencio para dejarte espacio para la meditación en este caso, porque, bueno, al final, pues es una pena, ¿no? Es decir, sabiendo que un gran número de incendios son por cuestiones de agricultura y ganadería, pues se podrían evitar. Claro, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en cuestiones de cambio climático no nos conviene perder masa forestal que recoge el CO2 de la atmósfera y que hace que el planeta se refrigere, ya que estamos aumentando esta cantidad de CO2 atmosférico y la retención del calor también está aumentando dentro de la atmósfera. Entonces es como, pues no vamos a perder justamente aquello que nos ayuda contra esto, que es la refrigeración por parte de los bosques. ¿Y esto por qué es importante? Pues, a ver, no te quiero asustar, ¿vale? Pero ya que me pongo a darte información, pues yo te la cuento toda. A ver, hay un fenómeno que ya comenté en el episodio 2 y que es uno de los grandes hitos del cambio climático, ¿vale? O otro de los motivos por los que la gente realmente se pone nerviosa en general. Realmente dentro del cambio climático hay varios grandes hitos, pero este es el que yo considero el segundo gran hito, ¿vale? Ya te diré otro día cuál es el primero. Se llaman los sistemas de retroalimentación positiva. Un sistema de retroalimentación positiva es sistema vicioso, ¿vale? Un sistema que está viciado, para que nos entendamos un poquito más. En el episodio 2 contaba cómo el sistema de retroalimentación positivo de las zonas polares hacía que, con el incremento de CO2, pues hacía más calor. Entonces el hielo se derretía. Y cuanto más hielo se derretía, más espacio de océano quedaba descubierto. Entonces el océano, al ser una superficie oscura, absorbía este calor. Entonces, cuanto más calor absorbía el océano, más hielo se seguía derritiendo, en este caso ya no por la parte de arriba, por el aire, sino por la parte de abajo en contacto con el océano. O sea, un círculo vicioso, ¿vale? Por eso decía que el sistema de retroalimentación positiva se le podía llamar, he dicho sistema vicioso antes, bueno, círculo vicioso. En este caso, el sistema de retroalimentación de los bosques funciona en que cuanto más CO2 es emitido y menos bosques tenemos porque se han quemado, entonces tendremos más calor en la Tierra. Y cuanto más calor, pues tenemos menos bosques porque se queman con más facilidad. Entonces se absorbe mucho menos CO2 que tenemos en exceso y entonces también esto favorece que haya más calor. Y claro, ya no solo porque los bosques no recojan esa cantidad de CO2 que sí que estaban recogiendo antes, sino porque los propios incendios son unos generadores masivos de CO2 a la atmósfera. O sea que total es un despropósito por todos los lados. Al menos la parte positiva es que estamos todos de acuerdo en que los incendios forestales son un problema y una pérdida. Aunque no se entienda bien cómo, si hay algo en lo que en una sociedad como la española, que está dividida en 8.000 secciones, si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, es en que los bosques se quemen no está bien. Al menos, mira, tenemos un punto positivo ahí. Entonces, esto es lo que yo entiendo, ¿vale? Como uno de los grandes hitos del cambio climático, por lo que todos los científicos del medio ambiente, físicos y cualquiera que se ponga a investigar y aprender sobre esto, es que hace que la gente se ponga un poco nerviosa, porque la pregunta que viene a continuación es, vale, ¿cómo haces para echar marcha atrás estos sistemas de retroalimentación? Es decir, cuando ya estén activos y hayan cogido fuerza y rodaje, ¿cómo se echa esto para atrás?
Pues todavía no tenemos muy claro cómo se recicla, o sea, todavía hay cosas en nuestra casa que no sabemos en qué contenedor hay que echar. Entonces te puedo asegurar que a día de hoy nadie tiene ni idea de cómo echar para atrás estos sistemas de retroalimentación. Lo que sí que sabemos es que lo mejor es no alimentarlos más. Pero no alimentarlos más, pues ya nos mete en otro tipo de conflictos socioeconómicos y políticos que ya hemos hablado en alguna ocasión y que ya hablaremos más adelante. Entonces, aquí te he hablado de dos sistemas de retroalimentación positiva. Hay más, no solo los pueblos y los bosques, pero bueno, ya los iremos contando. Y bueno, sobre todo decirte que no es la intención de este episodio ni de este podcast ni agobiarte, ni que te arrodilles en una esquina con las manos en la cabeza diciendo, Dios mío, vamos a morir todos. Pero sí que es importante, o el motivo por lo que se hace esto es para que tomes conciencia de la importancia del medio natural y que aprendas cómo funciona la Tierra, porque solo así vas a poder valorarla. Y cuanto más personas seamos capaces de valorar la Tierra, quizás antes lleguen los cambios que necesitamos y así nuestro modo de vida, sobre todo en los países desarrollados por la parte que nos toca, se vea menos afectado, o al menos que se vea afectado lo menos posible, porque al final nuestro modo de vida está muy sostenido en un aprovechamiento de la tierra que se ha hecho desde que se empezó a hacer sin tener en cuenta la propia tierra. Entonces igual tenemos que empezar a tenerla un poquito en cuenta para poder establecer sistemas sostenibles, que es a esta lo que se refiere la palabra sostenible, a que haya un toma y daca en una relación con la tierra y la naturaleza y con lo que nos aprovechamos de ella. Y dicho esto, ¿qué se puede hacer para evitar los incendios forestales? Las medidas preventivas. Pues te soy honesta, no es que sean muy halagüeñas, ¿vale? Pero bueno, por lo menos vamos a conocerlas. Obviamente, no dejar basuras de ningún tipo, ni colillas, ni hacer hogueras, ni barbacoas en zonas de bosques. Y bueno, pues podría ser interesante, ¿vale? Acudir al psiquiatra si te gusta ver las cosas arder. Y bueno, por la parte de los agricultores y los ganaderos, pues obviamente que no haya esa quema de residuos o esperarse a épocas menos secas o que las hagan en pequeñas tandas controladas y que obviamente se cercioren de que están muy bien apagadas y lejos de zonas boscosas o arboladas. Claro, tú dirás, hombre, pues si muchos incendios se producen por agricultura y la ganadería porque queman residuos, que la medida preventiva sea que los hagan más pequeñitos, que los controlen y que los hagan lejos de zonas arboladas, igual muy preventivo tampoco es. Realmente una cosa que vamos a ver ahora un poquito más adelante es que realmente el fuego siempre se ha utilizado para la gestión, ¿vale? Del campo. Entonces es una herramienta más, que ahora veremos cómo funciona. No estoy en contra personalmente de que se utilice el fuego, pero sí creo que hace falta más conciencia de cómo se utiliza esta herramienta y sobre todo de las consecuencias que tiene. Entonces, bueno, eso lo vemos ahora, no me quiero adelantar. Volviendo a la parte de prevención de incendios forestales, pues podría ser también muy interesante por parte de las administraciones gestionar los bosques, ¿vale? Ayudaría, por ejemplo, la creación de cortafuegos y mantener los cortafuegos bien, o sea, quiero decir que los cortafuegos, no sé si te lo imaginas, es como una especie como de caminito en medio de los bosques, pero que si no se cuida, obviamente vuelve a crecer maleza en el interior. Entonces, pues obviamente esa maleza no puede estar ahí. Mantenerlo significa hacer esa limpia de maleza. O hacer eliminación de materia orgánica que pueda ser inservible para el bosque y que pueda favorecer no quizás tanto la producción, o quizás sí la producción de incendios, pero sino también la extensión, ¿no? O el crecimiento del incendio, como pueden ser matojos secos, etcétera, etcétera. Aumentar la vigilancia, pero esto también forma parte de medidas por parte de las administraciones, y la educación ambiental de los ciudadanos, que es lo que pretendo hacer yo, de gratis y de motu propio, con este contenido que te comparto. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y te voy a dejar unos segunditos de reflexión. Y es que, sobre todo más ahora, teniendo en cuenta que estamos en primavera y viene el verano, y que a todos nos va a encantar irnos a la montaña, al bosque o a algún entorno natural en algún momento, la pregunta que quiero que te hagas es: ¿en qué puedes mejorar tú con tu actividad en el bosque o al entorno natural al que te guste ir que pueda prevenir un incendio forestal? Bueno,
la respuesta se queda contigo, si no la puedes meditar más tarde. No es tanto el hecho de que te sientas como una persona culpable, sino que asumas un poco cuáles son tus hábitos o qué sueles hacer cuando estás en estas zonas, que digas, para que tomes un poco conciencia de ellos y digas, pues mira, a lo mejor esto podría ser interesante que lo hiciese de otra manera. Cosas que a lo mejor no nos damos cuenta en nuestro día a día. O ya no simplemente para, no sé, evitar un incendio forestal, sino simplemente evitar ensuciar un entorno natural. Entonces, bueno, te dejo que lo pienses cuando finalice este podcast. Ahora sí que me gustaría contarte, porque me he propuesto que este episodio acabase un poquito positivo, es algunas curiosidades de los incendios forestales en la naturaleza, que es justamente lo que te decía antes. A ver, hay que tener en cuenta un factor importante dentro de la gestión forestal, ¿vale? De los incendios forestales. Y es que los incendios forestales forman parte de algunos ecosistemas y de la naturaleza. Lo que no puede ser es que haya un despropósito y un descontrol en incendios y que se quemen ecosistemas de bosques donde no tocan los incendios. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir con esto de que forman parte de los ecosistemas? Bueno, te lo explico. La naturaleza es muy sabia. Utiliza incendios forestales para la gestión de algunos bosques. No de todos, de algunos. De hecho, hay especies de árboles como el eucalipto, esto quizá te suene, que el fuego les favorece y que son árboles con tendencia a quemarse, ¿vale? El fuego les favorece en el sentido de que abre sus semillas y que además el eucalipto es un árbol competidor. Y claro, esto vamos a matizarlo un poco. Estamos acostumbrados quizás a ver en los documentales de la 2 que el león compite con el guepardo por el territorio y por las cebras y lo que tú quieras. Genial, pero es que esto también ocurre en las plantas. Hay plantas que son competidoras unas con otras. Compiten por el suelo, por los nutrientes, por el sol, por la cantidad de agua, compiten entre ellas, ¿vale? Entonces el eucalipto es un árbol muy competidor. La parte del fuego es que, aparte de que el fuego abre sus semillas, también quema a sus enemigos, a sus competidores por el espacio. De hecho, el eucalipto, hay muchos eucaliptos en la zona norte de España, pero no es una planta autóctona, o sea, no es un árbol autóctono de la península ibérica, no es un árbol ibérico, es foráneo, es de otro país, que alguien en su día pues lo trajo, lo plantó y el propio eucalipto se ha ido extendiendo a base de desplazar a las plantas o los árboles autóctonos de la península ibérica. Entonces eso es interesante para tenerlo en cuenta. Realmente no sé si algún día haré algún episodio sobre las guerras que hay en el mundo animal y vegetal, pero desde luego hay verdaderas luchas de poder. Pero bueno, eso quizás para otro episodio. Entonces, el eucalipto se favorece con el fuego, pero hay muchos otros tipos de árboles, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, de los bosques de pino ponderosa, ¿vale? Esto es propio de Estados Unidos, que tienen incendios en intervalos de 5 a 25 años. Son incendios de baja intensidad y ocurren a nivel del suelo. Se quema sobre todo la hojarasca, que impide o que está tapando los nutrientes, entonces al quemarse los nutrientes afloran y son sustrato, ¿vale?, para las semillas del propio pino ponderosa. Si el propio pino ponderosa pues puede crecer y puede evolucionar. Las agujas del propio pino caen al suelo para favorecer este tipo de incendios, ¿vale? Si esto no ocurriese, se podrían quemar las copas de los árboles, pero al pino no le interesa que se quemen las copas de los árboles, al pino lo que le interesa es que se queme la parte de abajo, ¿vale? Entonces, la caída de la propia aguja del pino favorece estos incendios de bajo nivel y evita los incendios de las copas de los árboles, que son más grandes. Como veis, son bastante inteligentes estos árboles. Realmente, al final, lo que tenemos que llevar de aquí es que el fuego forma parte de la gestión del bosque, como decía antes, y con una buena gestión forestal puede utilizarse, ¿vale? Como decía anteriormente. Pero justamente eso, que se entienda cómo funciona a nivel natural, que entendamos nuestro espacio natural, que lo utilicemos para la gestión de nuestro espacio natural con las reglas que el espacio natural tenga de manera natural, ¿vale? Pero no que se quemen los bosques sin ningún propósito en prototipos de bosques que no les favorece nada el fuego y que sobre todo haya un descontrol en el número de incendios, ¿vale? Y en las repeticiones de los incendios, porque esto ya, como digo, no nos conviene a nadie. Por lo tanto, no siempre el fuego es un enemigo, a veces es un aliado, pero
tenemos que conocer, repito y recalco, nuestro entorno natural y saber jugar con sus reglas, o incluso ayudarle a que haga esta gestión y mejorarla, y que deje de ser nuestro entorno natural un gran desconocido, ¿vale? Y sobre todo que lo podamos gestionar de una manera equitativa y sostenible para poder seguir aprovechándonos de él, pero sin llegar a abusar de los bosques o de los entornos naturales. Y bueno, con esta curiosidad era con lo que quería despedir este episodio. Espero que te haya gustado y que puedas valorar un poquito más si haces alguna visita a algún bosque o entorno natural, y que sepas cuantísimas cosas tienes a lo largo en tu día a día que provienen de los bosques, de los árboles, de las plantas y de la naturaleza en general. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y chao.